Hola queridas y queridos estudiantes, hoy nos corresponde realizar el cierre de la unidad 3. Durante la colonia existieron una serie de impuestos que vamos a recordar a continuación. Recuerda que un impuesto es un tributo que se paga para que una administración o un Estado financie los gastos públicos. Primero tenemos el quinto real. Este fue el principal impuesto colonial que llegaba directamente a los fondos reales y consistía en el cobro de la quinta parte del total, es decir, un 20%, y se estableció sobre la extracción del oro y la plata. Luego tenemos el almojarifazgo. Era un impuesto comercial aduanero que se cobraba por el ingreso y salida de mercaderías en España y en sus colonias americanas. Luego tenemos la alcabala, un impuesto que variaba entre un 5 y un 10% y que se aplicaba sobre la venta o traspaso de bienes muebles o inmuebles. Posteriormente tenemos la medianata, el cobro de la mitad del sueldo del primer año a los funcionarios reales. Posteriormente, las derramas, impuestos cobrados por los cabildos a los vecinos de las ciudades para poder solventar gastos de carácter extraordinario, como por ejemplo aquellos relacionados con las guerras contra los indígenas. Y por último, tenemos el diezmo eclesiástico, que consiste en la décima parte de la producción agrícola y ganadera destinada al sustento del clero secular. Dentro de las actividades económicas que se desarrollan en el periodo de la colonia, debemos sin duda destacar la minería, la agricultura y la ganadería. La minería fue la actividad económica más lucrativa de América. En una primera instancia, los conquistadores se enriquecieron gracias al saqueo de los tesoros americanos, apoderándose del oro y de la plata de incas y aztecas. Una vez que se agotaron estas riquezas, explotaron minas de oro y plata que descubrieron a lo largo de todo nuestro continente. Por otro lado, tenemos la agricultura y la ganadería. En los centros agrícolas denominados plantaciones se utilizó mucho contingente en relación a mano de obra esclava. En las haciendas, en cambio, se utilizaba mano de obra indígena forzada, que luego fue reemplazada por indígenas y mestizos libres, que eran contratados, y esto era a cambio de un jornal o un salario. Dentro de las principales unidades productivas que se desarrollan en el periodo de la colonia, tenemos tres: los lavaderos de oro, las estancias y las haciendas. Los lavaderos de oro fueron una actividad económica muy importante durante la segunda mitad del siglo XVI. Se desarrollaron en un tiempo determinado en algunos ríos y esteros como el Yapel, el Marga o el lago Villarrica. En cuanto a las estancias, podemos indicar que fueron importantes en la economía del siglo XVII. Se trataba de grandes extensiones de tierra que estaban dedicadas a la explotación de ganados ovinos, caprinos y vacunos. De ellos se obtenían productos como el sebo y el cuero, que van a ser productos claves para la economía colonial. Y por último, dentro de las unidades productivas tenemos las haciendas, que entre fines del siglo XVII e inicios del siglo XVIII se convirtieron en las principales unidades productivas de la economía. Fueron grandes propiedades especializadas, especialmente en la producción de trigo y cereales, pero también en la crianza de ganados vacuno y ovino, así como ocurría en las estancias. De ellos se obtenía cuero y charqui. Todas las sociedades reciben de sus antepasados un conjunto de conocimientos, modos de vida, creencias y una serie de elementos que constituyen un legado o herencia. El legado de un pueblo abarca su patrimonio tangible, como el arquitectónico y el arqueológico, e intangible, compuesto por mitos, formas de organización social, creaciones intelectuales, música, documentos históricos, entre otros. Estos elementos forman parte de la identidad de un pueblo, es decir, del conjunto de rasgos propios de una sociedad que permiten distinguirla de otros. A continuación, vamos a analizar los tipos de legado que nos dejó el periodo colonial. Iniciamos con el legado colonial lingüístico. El idioma es un instrumento esencial porque a través de él se expresa, se transmite y se crea cultura. El castellano se extendió rápidamente como lengua común en todos los territorios conquistados por España en América, en medio de una enorme diversidad de lenguas y dialectos indígenas. Todo esto contribuye a unificar la identidad de una amplia región comprendida entre México y Chile.
Luego tenemos el legado político. Una parte importante del legado español lo constituyó la herencia político-social, que tuvo una presencia importante en la sociedad chilena del siglo XIX. Esto se expresa en un concepto de autoridad fuerte y centralista que caracteriza a los gobiernos de la primera mitad del siglo XIX. Y esto es también una herencia del monarquismo absolutista del siglo XVIII. Desde el punto de vista religioso, la Iglesia Católica fue una institución fundamental en la formación de la nación chilena. Su estrecho vínculo con la monarquía española afianzó la extensión del catolicismo, institucionalizó la fuerte influencia eclesiástica sobre la sociedad y restringió la difusión de otras religiones en nuestro continente. Desde el punto de vista familiar, hasta el día de hoy, pero de manera decreciente, se mantiene la estructura de las familias chilenas con rasgos del patriarcado, rasgos que son también parte de la sociedad española y que se transmiten a la sociedad colonial por los jefes o padres de familia de la élite aristocrática y de grupos populares. Y por último tenemos el legado económico, en el que la hacienda se mantuvo como pilar básico en la economía interna, siendo el fundamento del poder de la élite conservadora también en el Chile republicano. Es importante señalar que la formación del campesinado chileno de la época se sostuvo sobre la base de un inquilinaje que mantuvo la cultura, el modo de vida, las condiciones de existencia y las relaciones en que la élite vivía en la colonia. Con esto damos por finalizada la unidad 3. Espero que se encuentren muy bien y cuídense mucho.